La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les clients de Dieu. Nous avons 20 ans et Jarro Café a 1000 es presentado por Granusa, excelencia en nutrición animal. Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Resort, Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café, que hoy lo hacemos en un clima que nos parece lo que normalmente el verano nos ofrece ya cerca del primer tercio de enero. La temperatura no llegó a los 36 grados, 35,4 llegó. Lo cual se agradece porque normalmente a esta altura podemos rozar los 40 y más. Yo me acuerdo que hubo años en donde las altas temperaturas que nos bajaban de 40 grados ya empezaron a mediados de diciembre. Estamos viviendo una pequeña bonanza. Probablemente las lluvias que trae el fenómeno de la Niña en este momento contribuye a que baje la temperatura. Me van a decir 35,4 grados es mucho, claro que es mucho, pero no es lo que solía ser. Y conste que para hoy, la Dirección de Meteorología había anunciado que íbamos a tener 40 grados. Por suerte se equivocó en casi 5 grados, lo cual también se agradece que se equivoquen. Hoy murió Jean-Marie Le Pen, el
fundador del partido de derecha de Francia que más ha durado en el tiempo y que más ha crecido en los últimos tiempos. A tal punto que en las últimas elecciones fue el partido que más votos tuvo en Francia. No formaron gobierno porque, como siempre, se coaligaron la extrema izquierda y la socialdemocracia para dejarle de lado. Pero probablemente en un par de meses se va a tener que llamar a nuevas elecciones en Francia porque ya es insostenible el gobierno de Emmanuel Macron. Y es muy probable que, a la luz de los últimos acontecimientos que sacuden no solamente a Francia, sino a toda Europa, que aumente su caudal de votos Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen, y la derecha sea gobierno en Francia después de décadas. Vamos a ver si eso es la solución para Francia, que está hundida en la peor crisis económica de su historia reciente, por lo menos, y también que está sumida en la peor crisis de inseguridad y de violencia por la cantidad de inmigrantes legales e ilegales que han convertido a ciudades como París, por ejemplo, prácticamente en una ciudad en donde no se ve a los que uno consideraría que son franceses típicos. O sea, no se ve a gente blanca, nariguda, con el pelo castaño o rubio. No estoy haciendo un comentario racista, digo nomás que uno se va ahora a París y la diferencia que hay en la gente que uno se cruza por la calle es brutal. Es abismal con respecto a hace 10 o 15 años. No más. Y eso tampoco digo que sea bueno o malo, sino que es lo que pasa. Lo que sí es cierto que aumentó la violencia, aumentó el crimen, aumentaron sobre todo los crímenes contra la integridad sexual de las mujeres, cosa que también pasa en España y que pasa en los demás países que han acogido, en nombre del multiculturalismo, una migración masiva de gente del África. Eso evidentemente no fue una buena idea. Una cultura tan diferente y tan dispuesta a no, la gente que llega tan dispuesta a no claudicar de sus creencias, no es la mejor materia prima para poblar un país. Es difícil que eso salga bien, pero bueno, allá ellos, pero allá, solo que no nos traten de enviar a nosotros también, como creo que hace un par de años lo intentó Inglaterra, de enviar a Paraguay y a Costa Rica, creo, contingentes de inmigrantes ilegales echados de su país. Imagínate, echados de Inglaterra, y nos querían enchufar a nosotros. Y también hay que tener en cuenta en este momento que están entrando a Bolivia, donde se les da pasaporte boliviano, y con ese pasaporte dicen que, a mí no me consta, pero ya hablamos con el director de migraciones hace un mes más o menos, parece ser que están entrando por la frontera con Bolivia a nuestro país muchos migrantes africanos que, es más, entran legalmente porque Bolivia, con una generosidad digna de mejor causa, les dan pasaportes. El sábado, en el Super 6 de Nirroa, que es donde yo me suelo ir, me crucé con dos familias de personas que hablaban dialectos africanos y que, por supuesto, no tenían el aspecto ni de paraguayos ni de indígenas locales. Y es la primera vez que me pasa. En un mismo momento, cada uno por su lado, una familia compuesta por el papá alto como de 2 metros, la mamá
y un nene haciendo compras y conversando en un dialecto. Y después de un rato me cruzo con una familia, o sea, no una familia, una señora con aspecto inequívocamente africano, con una nena y un nene. Y dije, mira vos, che, ya se están haciendo notar. Y eso, me encantaría que no fueran, por ejemplo, islámicos, que no fueran musulmanes, que sean africanos que vienen a trabajar. Pero es muy difícil que eso sea así. Es muy difícil y realmente podemos decir que es algo inusitado, algo que se ve muy pocas veces. Me hizo acordar de cuando yo era chico, creo que estaba en el 5º grado, de repente en el Salesianito tuvimos un compañerito coreano. Se llamaba Kim Jong-dong, le decíamos así como una campana. Y para nosotros era muy curioso, nunca habíamos visto. Empezó a aprender a hablar el castellano poco a poco y se fue integrando y era muy simpático. Pero para nosotros era una curiosidad. Un par de años después, en cada esquina de Asunción ya había una despensa coreana. Y los coreanos se integraron bien, vinieron a trabajar, no vinieron a causar desmanes. Prestaron un servicio que sigue hasta ahora, sobre todo en Asunción, que antes de los coreanos, a las 11:30 de la mañana, todas las despensas cerraban hasta las 3 de la tarde. Y no tenías ya manera de comprar algo en ese horario. Y después de las 3, atendían hasta las 7 de la noche. Algunos generosamente hasta las 8 y cerraban. Y te quedabas, si no compraste lo que tenías que comprar, o si de repente necesitas algo a las 9 de la noche, estabas perdido. Los coreanos cambiaron eso. Vinieron a trabajar en serio. Y abrían de las 5 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. A full, continuado. Y eso fue obligando más rápidamente que lentamente a los despenseros paraguayos a acomodarse también y a trabajar más horas y a prestar más horas de servicio. Eso quedó hasta ahora de los coreanos. Los coreanos eran, las despensas coreanas eran los biggies de la actualidad. Así como los biggies también obligaron a muchos supermercados a abrir 24 horas. Por ejemplo, antes ya había uno, creo que era Pueblo, que abría 24 horas. Pero ahora, por ejemplo, en el súper de mi barrio, ahí en Lillo y Denis Roa, se abre 24 horas, tranquilamente. Y agregaron un turno de empleados, o sea, dan más trabajo, lo cual está muy bien. Bueno, luego de estas disquisiciones, vamos a entrar de vuelta en el tema que ayer comenzamos, la vida de Fyodor Dostoyevsky. Habíamos llegado al momento, o a los momentos, en que muere la mamá, a quien él y su hermano mayor estaban muy apegados. Un dolor terrible sintió. La mamá murió de tuberculosis. Y pocos años después, cuando él tenía 18, le matan a su papá los empleados de su establecimiento agrícola. Fyodor y su hermano, así como adoraban a su mamá, le odiaban al papá, que era un déspota, alguien demasiado, no, estricto es una cosa, alguien que se solazaba en el castigo a sus hijos y también a su pobre señora, ¿verdad? Así que Fyodor le odiaba con toda el alma a su papá. Pero cuando muere el papá, empieza a tener sentimientos de culpa. Empieza a pensar que él, por todas las veces que deseó con todo su espíritu que muera su papá, para librarse de los castigos y del despotismo de su padre, pensó que probablemente esos efluvios negativos que emanaban de él ocasionaron
el asesinato de su papá. Bueno, entonces esos elementos probablemente empezaron a componer su agudeza para analizar a la naturaleza humana. Un estudio, les conté ayer, que hizo Sigmund Freud, llegaba a la conclusión que ese sentimiento de culpa que le agarró a Fyodor Dostoyevsky con la muerte de su padre fue una de las razones que incentificaron la frecuencia con que él sufría de sus ataques de epilepsia, que si bien los tuvo desde chico, no eran muy frecuentes. Bien, hasta ahí es lo que contamos ayer. Bien, ¿de dónde viene el interés de Dostoyevsky por la literatura? Esa es una buena pregunta. Y la respuesta puede que les decepcione a ustedes, como me decepcionó a mí. Pasa que tras quedar huérfano, su problema con el juego y con el alcohol creció, y todo lo que heredó de su familia, recuerden que su papá era un terrateniente que tenía bienes tanto en Moscú como en San Petersburgo, como en el pueblito a donde se mudaron para que el papá pueda supervisar su hacienda y sus campos. El tipo en pocos años dilapidó todo lo que había heredado, ayudado no solamente por el alcohol, que también puede ser que te haga cometer algunos errores financieros, sino que principalmente por su ludopatía. Él era alguien con problemas con los juegos de azar. Y eso también les había dicho ayer, puede ser que sea por el sentimiento. Normalmente el ludópata tiene algún sentimiento de culpa y juega no para ganar, sino para perder, y así sentir que está siendo castigado por lo que él cree que es su culpa. En este caso, él creía que por su culpa le asesinaron a su papá. Ludopatía, alcoholismo, resultado, pobreza absoluta. Pero, por suerte para él, mientras cursaba sus estudios de ingeniero, había leído muchos libros que no eran precisamente de ingeniería, sino que eran de literatura. Había leído toda la obra de Shakespeare, la obra de Schiller, la obra de Pascal y las monumentales novelas de Víctor Hugo. Entonces, tenía él una formación literaria, porque no hay mejor manera de aprender a escribir que leyendo. Eso yo siempre les dije a los periodistas cuando yo era jefe de redacción del diario Hoy o de Tiempo 14, o cuando era vicedirector de el diario Noticias. La mejor manera de aprender a escribir, la mejor manera de escribir bien y de tener un buen vocabulario es leyendo mucho y leyendo literatura o cualquier cosa. Finalmente, hasta si lees mucho Condorito vas mejorando tu ortografía por lo menos, ¿verdad? Bueno, entonces, sumido en la extrema pobreza, sin haber terminado sus estudios de ingeniería, alguien viene y le dice: acá tengo una novela de Honoré de Balzac. Esta novela se llama Eugenia Grandet. Dicho sea de paso, una gran novela, altamente recomendable. Y está en francés, le dice, pero vos hablas francés. Y por supuesto que hablaba francés, el tipo había aprendido idiomas en el internado donde terminó la secundaria. Y necesito que me traduzcas y te voy a pagar. Él estaba desesperado, aceptó el trabajo, se abocó
a traducir lo más rápido posible la novela de Balzac para poder cobrar. Lo tradujo, fue aprobado por los editores, cobró su plata y así ese fue su primer contacto con la literatura. Y ese contacto le abrió los ojos. La literatura podía ser su salvación económica. Y para eso, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que escribir novelas. Recuerden que estamos en pleno siglo XIX, en la primera mitad todavía del siglo XIX, acercándonos ya al 1850. Y las novelas eran el gran entretenimiento de la gente. No había radio, no había televisión, solamente había teatro y literatura. Teatro y novelas. Novelas de todo tipo, algunos folletines, novelas baratas, novelas de caballería, novelas que se publicaban por entregas en los periódicos y revistas. Y el tipo dice, yo voy a probar a ver si me sale escribir una novela. Y empezó entonces a escribir en ese contexto. Y en 1846 saca a la luz, publica su primera novela, que se llama Pobres Gentes. Y fue una novela, o es una novela, no solamente muy bien escrita, sino que se constituye en la primera novela social rusa. Y en sus personajes y en los acontecimientos que narran la novela, Dostoyevski plasma, pinta, muestra la violencia que experimentó en su vida familiar, violencia que evidentemente dejó una huella profunda en él. Y esa huella, esa violencia que experimentó, la trasladó a su primera novela, Pobres Gentes. Pobres Gentes tiene dos personajes principales, dos personajes pobres, que tratan de hacerse mutuamente compañía en un mundo que para ellos es oscuro y triste. 1846. En ese momento estaba de moda la novela romántica en Rusia. Todo era romanticismo. Y ¡pum!, aparece una obra que le muestra a la sociedad un mundo que esa sociedad sabe que existía, pero a la que nadie le obligaba a hurgar. Entonces fue una cosa muy innovadora. La crítica recibió a la novela con mucho respeto, con muchos elogios. Y lo que sí se destaca en Pobres Gentes es que Dostoyevski no profundiza en la descripción del ambiente como tal, como se hace en otras novelas, sino que se afirma, se basa en en cómo el ambiente influye en la psicología de una persona. La novela romántica, los escritores de novela romántica centraban sus esfuerzos en mostrar la subjetividad de la naturaleza como una forma de encontrar la identidad de sus personajes. Pero Dostoyevski explicaba la profunda marca que el ambiente puede dejar en una persona. Y el ambiente que él describe y que era mayoritario en la Rusia de ese momento
era un ambiente influenciado por las duras condiciones en las que vivía la mayoría de la gente. Recuerden que en ese momento y hasta bastante después, Rusia era una nación con una población eminentemente rural y muy pobre, con grandes terratenientes, y los campesinos no eran más que empleados, casi esclavos de esos terratenientes. Y él conocía ese ambiente porque creció en ese ambiente, no como esclavo, sino como hijo del dueño de los esclavos, ¿verdad? O sea, él comprobó, mirando por la ventana de su casa, de primera mano, el sufrimiento de los serbios. Y esto moldeó sus opiniones sobre estas injusticias. Y eso lo llevó magistralmente en las voces de estos dos personajes tristes, oscuros, que tratan de consolarse mutuamente a lo largo de la novela Pobres Gentes. En esa novela ya se puede notar, podríamos decir ya se puede vislumbrar el germen de lo que después se iba a convertir en su principal preocupación literaria, la exploración profunda de la psicología de los personajes, que es lo que le caracteriza a él a lo largo de su obra. Vamos a recordar que a principios del siglo XIX, el imperio ruso era gobernado por los zares, y el poder de los zares era un poder absoluto. El zar decretaba las leyes, decidía sobre la guerra, establecía los presupuestos, nombraba a los ministros. O sea, básicamente no había nada que limite su poder. Ya en las monarquías de Francia o de España o de Inglaterra, principalmente de Inglaterra, el rey tenía un poder limitado. Ya había un parlamento que le establecía algunas premisas al poder del rey. Pero en Rusia no. El zar era la ley. El zar decidía sobre la vida y hacienda de las personas y de toda la nación. Entonces, esto que tenían los zares, este poder ilimitado, fue también lo que años más tarde, ya avanzado el siglo XIX, Rusia empezó a descomponerse. O sea, el gran imperio ruso, que realmente fue un gran imperio, esto empezó a entrar en decadencia. Y cada vez se alejaba más del esplendor que supo tener en algún momento. Y entonces el zar vivía también con temor a una revuelta popular, principalmente porque las ideas que venían de Europa, de Inglaterra principalmente, pero también de Francia, Francia que tuvo una revolución que es, no sé por qué, hasta ahora admirada y glorificada, y fue un papelón la Revolución Francesa. Cometieron genocidio, mataron a un montón de gente al santo botón, se mataron entre ellos los revolucionarios y finalmente le entregaron al poder el poder absoluto a Napoleón. Ese fue el corolario de la Revolución Francesa. Bueno, esa es otra historia que creo que ya contamos alguna vez, pero vamos a volver a contar porque es interesante. Lo cierto es que esas ideas que venían de Europa iba a que la gente se sienta cada vez menos satisfecha, se inquietaba cada vez más. Y había un aire de la posibilidad de una revuelta popular en Rusia. Entonces, ¿qué hizo el zar Alejandro I?
¿Qué tendría que haber hecho, verdad? Vos ves que la gente está descontenta, que la gente vive mal. Entonces vos lo que tenés que hacer es buscar la manera de cambiar la vida de la gente. Humildemente, rodearte de asesores sabios y ver qué se puede hacer, qué medidas tomar para que la gente viva mejor, tenga una vida cada vez más satisfactoria y de esa manera alejar el fantasma de la revuelta, de la revolución. Pero ¿qué hizo el zar Alejandro I? Incrementó las medidas de represión. Una de estas medidas fue la fundación o el establecimiento de la Policía Militar Especial. Así se llamaba, Policía Militar Especial, que se dedicaba exclusivamente a supuestamente detectar focos de subversión y reprimir a lo que ellos consideraban focos de represión. Y como siempre ocurre cuando se forma un cuerpo especial como este, la policía militar empezó a acusar a cualquiera que no le caiga bien. Ustedes conocen la historia de esta novela de Georgidius que fue llevada al cine por teniendo como protagonista a Anthony Quinn. Es una novela impresionante y el escritor era un sacerdote. Vamos a ver. Se me fue el nombre de la película. Ya vi un par de veces, pero leí el libro que es muy superior. Fue un libro que leí cuando yo estaba en la primaria. Encontré el libro en la casa de mi tía. Me prestó y leí. Vamos a ver. Si busco así, si encuentro. A ver si tenemos esto. Anthony Quinn. Películas. El León del Desierto, Los Cañones de Varones, Lawrence de Arabia. Es que muchas películas hizo el tipo del Juego Robado de Notre Dame, El Último Tren, Viva Zapata, de todo hizo el tipo. Vamos a poner película de Holocausto. La hora 25, ahí está. Bueno, ¿por qué me acordé de la hora 25? Porque en esa película, en esa novela, el personaje principal es alguien que vive en un pueblito, que llega a poder, o sea, es tomado por los nazis, ¿verdad? Y en ese pueblito donde vivía este personaje, se empezó a apresar a los judíos para mandarlos a un campo de concentración. Y el encargado de mandarle al campo de concentración a los judíos del pueblito era el propio comisario del pueblo. Constantin Virgil Georgiou se llama el sacerdote que escribió la novela. Constantin Virgil Georgiou. Lean esa novela, es impresionante. Lo cierto es que este señor comisario, que había sido amigo de todos, de repente se convierte en un déspota.
los nazis les encargan de señalar quiénes eran judíos, apresarlos y mandarlos al cuartel de los nazis para que estos les manden a campos de concentración en distintos lugares. Pasa que este personaje humilde, un campesino pobre, tenía una esposa muy linda. Una esposa que sobresalía en el pueblito por su belleza. Una señora también humilde, religiosa como él. ¿Y qué hace el comisario? Falsamente le señala al campesino como judío para enviarlo a un campo de concentración y él quedarse con la señora. Dicho y hecho, se va al campo de concentración, es enviado el tipo al campo de concentración y al final de la novela, les voy a resumir, porque si no vamos a estar toda la noche hablando de eso nomás, él queda en libertad, le pasan muchas cosas que después un día capaz que les cuente, les resuma la novela, les pasa muchas cosas, pero al final es liberado, cuando pierden los nazis, es liberado por los aliados y se encuentra con su señora y es terrible, porque su señora estaba con los 3 hijos que eran de él y otros 2 que eran del comisario que le mandó a los campos de concentración. Y él no sabía qué hacer, pobrecito. Y justo ahí viene un periodista y un fotógrafo le dice, señor fulano, le dice, le vamos a sacar una foto para la revista Time. Pónganse ahí. Y les pone, y él no sabía si son... Y él estaba ahí totalmente confundido. Tenía 2 hijos más que no eran de él. Y le dice el fotógrafo, sonría. Y él ensaya una mueca que no se sabía si era sonrisa o llanto. Ahí termina la novela. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque suele pasar que cuando se le da un poder a un grupo, un poder omnímodo sobre la vida y hacienda de la gente, este grupo con poder se propasa. Y no solamente se propasa en crueldad, sino que también se propasa por sus propios intereses. Así como en la hora 25 el tipo se quería quedar con la mujer hermosa y le mandó, sin ser judío, como judío a un campo de concentración al protagonista, la policía militar especial del zar Alejandro I empezó a matar y torturar a gente, por ejemplo, para quedarse con su casa o para quedarse con su campo. O sea, en vez de que con la acción de esa policía se sofoquen los focos de descontento, se incrementaron esos focos, porque nadie estaba seguro. La policía militar hacía lo que quería. Entonces, esta policía, que además estableció una red de espías y confidentes para asegurar esto, para supuestamente asegurar el poder del zar, que no sea desafiado por nadie. El mundo intelectual también se vio censurado profundamente. Se tenía que ver todo lo que se publicaba. Quien publicara algo que esta policía militar especial considerada subversiva o subversivo era inmediatamente apresado, el escritor. O sea, era un contexto de mucho miedo. Y por supuesto, ante tanta brutalidad, ante tanta represión, ante tanta injusticia, los intelectuales, y Dostoyevski era un intelectual ya había escrito una novela, ya había traducido a Balzac,
ya había gozado del éxito que le había sacado de sus penurias económicas. Y entonces se sintió, por supuesto, afectado por toda la situación y principalmente por la censura. Entonces empezó a ir a frecuentar algunas reuniones clandestinas, especialmente de un grupo que se llamó a sí mismo el Círculo de Petras. Y en este Círculo de Petras estaban inmersos intelectuales, muchos de los intelectuales de la época, unidos por el deseo de terminar con la autocracia zarista. ¿Y por qué se llamaba el Círculo de Petras? Porque se reunían en la casa de Mijaíl Petras. Mijaíl Petras era un político ruso que tendía mucho hacia el socialismo y había leído y estaba influido por las ideas del pensador adherente a la utopía. O sea, era un político utópico francés llamado Charles Fourier. Entonces, este señor Petras era un utópico, alguien que creía posible la utopía, que es una idea política que pergeñó Tomás Moro en un libro que casualmente se llama Utopía. Bueno, entonces, este señor Petras, que prestaba su casa para que se reúnan los intelectuales a conspirar, ponía también a disposición de ellos muchos libros que habían sido prohibidos por la policía zarista y también ensayos filosóficos que decía lean filosofía porque esa es la manera de que fluya mejor la discusión intelectual. Y entre las ideas de este señor Petras estaba la intención de rehacer la vida de la sociedad de acuerdo con la naturaleza, decía, del hombre. En este punto, Petras llegó a influir muchas décadas después, a mediados del siglo XX, en un tarado llamado Pol Pot, que fue líder de los comunistas camboyanos, los Khmeres Rojos. Y Pol Pot estaba influenciado por Fourier, pero principalmente por Petras y sus ideas de volver a una sociedad pastoril. Y eso hizo que Pol Pot le mate a 6 millones de sus compatriotas. Bueno, también me fui por otra historia. Bien, esa era la idea de Petras y eso era lo que él defendía. Entonces decía que el hombre tenía que volver a la naturaleza, a la vida sencilla, pero a la vez tenía que ilustrarse. El pueblo ruso tenía que ilustrarse, tenía que estar formado intelectualmente. Y para eso tenía textos políticos y filosóficos. Este grupo, el grupo de Petras, el Círculo de Petras, nunca pasó, digamos, a la acción. Siempre se quedó en la palabra, en la discusión, en las especulaciones, en las disquisiciones. Sin embargo, nunca falta el soplón. Alguien contó que ahí se reunían intelectuales para hablar mal del zar y llega la policía militar especial, los detiene a todos acusados de conspiración. Era un momento en que toda Europa iba viendo que surgían revoluciones. Eso
ese surgimiento de revoluciones se llamó la Primavera de los Pueblos. Ocurrió en 1848 y el zar consideró que él no podía arriesgarse en que se ponga en duda su autoridad. Y imagínate, no estaba entre sus concesiones el que un grupo de intelectuales se reúna a estudiar filosofía, estudiar libros utópicos y hablar mal de él. Entonces, esos intelectuales cuchicheantes, como se los tachó en los círculos policial militares, fueron obligados a vivir como chanchos en una prisión en San Petersburgo. O sea, le llevaron a la prisión y les dije, ustedes ahora son chanchos. Le pusieron en chiqueros en medio del barro, les manguereaban y les tiraban la comida como se tira la comida a los cerdos. Ahora ya no, ¿verdad? A los cerdos se les trata muy bien, si son una fuente de proteína y de dólares. Pero en esa época el chiquero era el chiquero. Entonces fueron a vivir como si fueran chanchos en San Petersburgo, en una prisión. 1848. El 16 de diciembre de ese año, les trasladaron a la fortaleza de San Pedro, ya con la condena a muerte sobre la cabeza de cada uno. Ya habían sido condenados a muerte. Fiódor entonces asume que va a morir. Asume que se acaba su vida. Y en el último momento, cuando ya estaba frente al pelotón de fusilamiento, o casi, le llega una carta del zar a la prisión en donde iba a ser fusilado. Y en esa carta, que llega a la fortaleza de San Pedro, el zar anula su castigo. Parece ser que esa era una práctica común en ese momento. Tenía como objetivo el terror psicológico entre la población y también demostrar que el zar era dueño de la vida y de la muerte de los demás, que su poder era infinito. Entonces, cuando ya estaban por ser fusilados, supuestamente llegaba una carta del zar donde les perdonaba la vida, les indultaba de tan bueno que era. Esto también me recuerda a un acontecimiento que demasiado les quiero contar. No voy a decir los nombres porque no es algo que él seguramente recuerda con alegría. Debe recordar esto que les voy a contar con terror. Era un joven opositor a Stroessner. Y cada tanto era apresado junto con otros compañeros de reuniones, de manifestaciones, de acciones, entre comillas, revolucionarias, y eran llevados a investigaciones, a las mazmorras de investigaciones. Pero siempre él salía al día siguiente, porque tenía un papá que era poderoso dentro del esquema del gobierno. Los otros se quedaban varios días más, pero él siempre salía. Y esto me contó a mí uno de los policías encargados de esas acciones, que después fue guardaespaldas de HDD. Los policías estaban muy enojados porque salía enseguida el tipo. Los policías querían seguir teniéndole para garrotearle y para torturarle, y no le podían garrotear ni torturar porque había una orden de que a él no se le haga nada porque era el hijo de fulano.
Y así varias veces le apresaban a todos, le garroteaban a todos, a él no le garroteaban, los otros se quedaban más tiempo, él salía enseguida. Entonces una vez deciden vengarse de él con algo muy cruel, parecido a lo que hacía el zar de Rusia. Van, intervienen en una asamblea universitaria, le apresan a unos cuantos, entre ellos a él, y a la mañana siguiente ya reciben la orden de largarle. ¿Y qué hacen los tipos? Van a su celda, le vendan los ojos y le dicen: llegó tu hora, te vamos a matar. Y le sacan y le alzan a un jeep y le llevan. Imagínense el terror que habrá sentido. Y le decían: te llevamos, te vamos a tirar en el monte, tenemos la orden de matarte. Imagínense lo que habrá sentido este muchacho a lo largo del camino. Lo mismo que Dostoyevsky habrá sentido cuando recibe en la cárcel reciben la orden de fusilarlos a todos. Lo cierto es que le llevan a este tipo, le bajan del jeep, le sacan la venda de los ojos y estaba frente a su casa. La orden era que le lleven a su casa. Y para vengarse los policías, mirá la cabeza, ¿verdad? Cómo el ser humano se vuelve cada vez más cruel. Ellos estaban enojados porque no le podían garrotear al tipo, imagínate nada. Bueno. Así que Dostoyevsky se salva gracias a la magnanimidad del zar Alejandro I. Bueno. Entonces Dostoyevsky siguió su vida, creció siempre aplastado por el recuerdo de su papá. Su papá le había aplastado en vida, le siguió aplastando con el recuerdo, pero al final también veía en el zar a un opresor como su papá. O sea, el zar pasó a ocupar también el centro del odio que él tenía. Bueno, así como su papá le oprimió, él sentía que el zar le oprimía a él y a todo el pueblo ruso. Y su vida, después de ese episodio del falso fusilamiento, pasa a ser una constante opresión. Le había visto, o por lo menos él había creído verle, en la cara a la muerte. Y eso supuso para él un punto de inflexión en su vida. Él, que había crecido en los círculos aristocráticos de Rusia, ahora estaba al otro lado de la mesa. Aunque no le mataron, aunque no le fusilaron, en realidad esa redada en la casa de Petras tuvo consecuencias. Dostoyevsky no es que le liberan al tipo, le perdonan de morir fusilado y le envían a Siberia con una condena de 4 años de trabajos forzados. Y esos 4 años en Siberia, en el frío de Siberia, en condiciones extremas, fue sin duda uno de los puntos más importantes de su vida y fue uno de los elementos más influyentes en su carrera literaria. En esa época, sus ataques de epilepsia iban en aumento y vivía en la más absoluta e inhumana soledad y suciedad y miseria, preso y haciendo trabajos forzados. Y en medio de esa terrible situación, iba a decir momento, bueno, fue un momento, fueron 4 años,
Fyodor Dostoyevsky fue capaz de observar lo más oscuro y lo más amargo del ser humano. Él preso por haber ido a unas reuniones a leer filosofía y seguramente a decir malas palabras contra el zar, pero no había ningún proyecto armado, por ejemplo, o ningún intento de levantamiento. Era más que nada un desahogo. Por eso el tipo estaba ahí rodeado de asesinos, de violadores, de criminales de todo tipo. Y en vez de sumirse en la más absoluta desesperación, lo que hizo fue empezar a estudiar la maldad en su estado puro, los caracteres más oscuros de las personas que lo rodeaban. Y aún así, confesó un tiempo después, lo que más le impresionó es cómo hasta las personas más podridas, más crueles, más sanguinarias, son capaces de actos bondadosos. Y dijo Dostoyevsky, el ser humano es un ente complejo, lleno de contradicciones, lleno de luces y de sombras. Eso también me recuerda un pasaje de un libro autobiográfico de Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte fue durante 25 años corresponsal de guerra. Estuvo en todas las guerras de Europa, del África y hasta de América Central. Y el tipo cuenta en su autobiografía que estaba él con su camarógrafo atrincherado detrás de una pared en un pueblo donde se estaba librando una batalla. Y en medio del fuego cruzado queda una mujer con su hijo en brazos, arrodillada en la calle. Y unos soldados, ve él como unos soldados pertenecientes al bando invasor del pueblo, arriesgan su vida, corren, le levantan a la mujer y al bebé de la calle, del pavimento, y le ponen a salvo en una trinchera. Y el tipo dice, piensa, cuenta Pérez Reverte, qué gesto impresionante de humanidad, de bondad. Estos muchachitos que no tienen más de 18 o 20 años, arriesgaron su vida para salvarle a una mujer atrapada entre dos fuegos con su bebé en medio de la calle. Pero pasan las horas y de repente entra a una habitación y ve a esos mismos muchachitos que arriesgaron su vida por esta mujer y su bebé, violándole a otra mujer. Y era algo que de buenas a primeras le era incomprensible. Cómo el ser humano es capaz de un gesto tan noble a la mañana y capaz de un gesto tan turbio, tan criminal, tan sacrílego a la tarde. Bueno, eso es lo que dice también Dostoyevsky, que vio en estos 4 años viviendo como preso, condenado a trabajos forzados. Así que esto, la contradicción del ser humano, las luces y sombras del mismo ser humano, un mismo ser humano puede ser capaz de un acto sumamente bondadoso y después de un acto sumamente cruel. Eso es lo que él decide demostrar en su obra. O sea, va fraguando en su mente su próximo libro. Y este libro iba a cambiar la historia.
Él cuenta también esto de cómo decide hacer un libro fundamental. Escribe esto de sí mismo en una reseña que hizo de la novela de León Tolstoy, Ana Karenina. Él hizo una reseña de la novela, una novela impresionante también muy recomendable de Tolstoy, Ana Karenina, y él dice que cuando estaba todavía en Siberia cumpliendo su condena de trabajo forzado, en su mente iba moldeando una novela que él quería que sea una obra importante, una obra que le cuente a la gente que el mal reside más profunda y más fuertemente en los seres humanos de lo que suponen sociólogos y supuestos analistas de la conducta. Por eso se equivocan, porque no saben de primera mano cómo es el ser humano en realidad. Dice también León Tolstoy, ninguna estructura social va a eliminar el mal del alma humana. El ser humano va a seguir siendo como siempre fue. Y las leyes del alma humana son todavía tan poco conocidas, son todavía tan recónditas, tan misteriosas para la ciencia, que no hay, ni puede haber, decía, ni médicos, ni jueces finales. Y yo, mirando las cosas que pasan a lo largo de este tiempo, estamos hablando de una obra de un momento de la vida de Dostoyevsky, cruzando la línea de la mitad del siglo XIX, del 48 al 52. O sea, ya pasaron casi 2 siglos, 175 años, más o menos. Y sigue siendo igual. Todavía no existe el que pueda ver realmente hasta qué punto, hasta qué niveles, hasta qué profundidades, hasta qué infiernos puede llegar el alma humana. Así que ahí está él en la prisión preparando su segunda novela después de Pobre Gente, y se pone como objetivo que esa novela sea fundamental. Bueno, hasta ahí vamos a contar la vida de Dostoyevsky por hoy, y ahora nos vamos a contar a la pausa, pero antes a contarle esto a la gente. En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa van a ser tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se van a presentar en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Seguinos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram o llamanos al 0983 133 133. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a los que aman a las carreteras como las fuentes de todo desarrollo. Desde Carreteras y algo más ofrecemos
espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandro. Sé parte de nuestro grupo de WhatsApp de noticias de este apasionante sector. Desde Coca-Cola asumimos el compromiso de devolver a la naturaleza y a las comunidades el equivalente al 100% del agua que usamos en la fabricación de nuestras bebidas. Por eso trabajamos en alianza con varias organizaciones en iniciativas que promueven el cuidado, la conservación y el acceso a agua potable en las comunidades del país. Coca-Cola, cada gota cuenta. Radio Mil. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. En el país y en el mundo, la vida y las noticias siguen su rumbo vertiginosamente. Los cambios y desafíos son una constante y cuando llega la noche, ellos se juntan con su particular visión y enfoque solamente para dejar las cuestiones claras. Cuestiones claras, los martes de 20 a 22 horas. Sus protagonistas, Graciela Ledesma y Raúl Agüero, por la 1000 AM. Radio 1000 te escucha, te informa. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. (19:13) Momento de escucharle a nuestro periodista deportivo exclusivo, Santiago Luis Pascual Cáceres Fraquia, más conocido como El Calvo. A ver qué nos cuenta hoy el Calvo. El sábado en la Premier, el Crystal Palace empató 1-1 con el Chelsea. El Newcastle le ganó 2-1 al Tottenham, quise decir. El Bournemouth 1-0 al Everton. El Aston Villa 2-1 al Leicester. El Manchester City 4-1 al West Ham, que está volviendo parece. El Brentford 5-0. Y el Brighton empató 1-1 contra el Arsenal. El domingo, en un partido que yo sinceramente no me esperaba cosas buenas, el United le jugó un partidazo y puedo llegar así que jugó mejor que el Liverpool en Anfield. Empatamos 2-2 contra el Liverpool, goles de Lisandro Martínez y goles de Amad Diallo. Para el Liverpool metió Gakpo y metió Salah de penal, en un penal claro de Delay que no fue con intención, pero tenía la mano muy estirada. Y en el 97 casi ganó el United con uno que Roma Maguire
pero igual no se le puede echar la cola porque se mandó un partidazo. Después de mucho tiempo puedo decir que la defensa del United jugó muy bien en Anfield encima, en la cancha de Liverpool. El Nottingham Forest le ganó 3-0 al Wolverhampton y se puso tercero con los mismos puntos que el segundo, que es el Arsenal, 40, y primero sigue el Liverpool. En la Copa del Rey, el Madrid, como era de esperarse, contra un equipo de cuarta, le ganó 5-0. Y en la Supercopa Italiana, en un partidazo, el Inter empezó ganando 2-0 al Milan y le remontó al Milan 3-2 en el 94 y salió campeón. Hoy no hay ni un partido, mañana tampoco, entonces voy a decir ya. El dato curioso es que la última vez que el Manchester United metió un gol en Anfield, jugando obviamente contra el Liverpool, fue en 2019, que metió Lingard, que perdimos 3-1. Después o perdimos por goleado, perdimos 2-0 o empatamos 0-0. Hoy recién, o sea, este día, el domingo, pudimos lograr meter el gol en Anfield y fue Lisandro Martínez el que metió segundo. Después metió Amad Diallo. Ahí está la información completa deportiva de Santiago Luis Pascual Cáceres Fraquia. Pausa de vuelta. Radio 1000, 1000 AM, es tu Radio 1000. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru, hashtag carreteras y algo más, Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. 1, 2, 3. El chorizo misionero a mí me encanta. La butifarra deslumbra con su sabor. Toscano y parrillero una locura, y el choriqueso y choricheddar un cañón. Y es que los mejores chorizos y el más rico matambrito lo tiene Alimentos Guaraní. Hay las morcillas y los fiambres, los jamones y los panchos, sin duda son Alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, esto es muy importante. Declaración de ex cancilleres latinoamericanos rechazando la investidura de Nicolás Maduro como presidente de la República de Venezuela. Dice así: los exministros y exministras de Relaciones Exteriores, abajo firmantes, reiteramos nuestro apoyo a la democracia y al respeto irrestricto de los derechos humanos en Venezuela, por lo cual rechazamos la investidura unilateral y arbitraria de un nuevo periodo presidencial para Nicolás Maduro, por carecer de legitimidad democrática y de evidencia verificable de integridad electoral. En los comicios del 28 de julio pasado, voy a bajar.
La oposición encabezada por María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González participó en el proceso electoral pese a los obstáculos para conseguir una transición democrática y pacífica, y el candidato Edmundo González obtuvo un triunfo contundente según las copias de las actas de mesa acreditadas por el Centro Carter, institución de destacada trayectoria en materia de monitoreo electoral, invitada oficialmente a observar los comicios en Venezuela. La autoridad electoral venezolana nunca dio a conocer los resultados desglosados por mesa, ni publicó las actas electorales para que fuesen sometidas a escrutinio independiente, con presencia internacional. El Centro Carter confirmó que dicha elección no pudo ser considerada democrática y acusó al régimen de violar la propia legislación nacional. Estamos convencidos de que los gobiernos de los países democráticos no avalarán una investidura presidencial este 10 de enero carente de legitimidad democrática, enviando representantes de alto nivel. Apoyamos la voluntad democrática del pueblo venezolano y ante la eventual presencia de Edmundo González en territorio venezolano, exigimos que se resguarde su integridad física y los derechos que le asisten en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, demandamos el respeto de los derechos fundamentales de todos los venezolanos, incluyendo el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, sin represalias, acorde con los llamados del Secretario General de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela y de otras organizaciones internacionales. Finalmente, instamos al régimen de Nicolás Maduro a respetar el derecho al asilo, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, así como las normas del derecho internacional. Y firma Francisco Álvarez de Soto, Panamá, Soledad Alvear de Chile, Jorge Castañeda de México, Mariano Fernández de Chile, Carlos Figueroa Serrano de Chile, Alejandro Fogley de Chile, Luis Gallegos de Ecuador, Diego García Sayán de Perú, Manuel González de Costa Rica, Federico González de Paraguay, María Ángela Holguín de Colombia, José Miguel Insulza de Chile, Celso Lafer de Brasil, Eladio Loizaga. Gracias, doctor, por habernos enviado el documento. Eladio Loizaga de Paraguay, Susana Malcorra de Argentina, José Antonio Meade de México, Carlos Raúl Morales de Guatemala, Alfredo Moreno de Chile, José Antonio Moreno Rufinelli de Paraguay y Erika Moines de Panamá. Muy bien, así se habla, claro y fuerte. Pausa. Radio Mil. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. El choritipo misionero, la butifarra una belleza, el toscano y parrillero, lo mejor para mi mesa. Y si me das un besito, chori queso y chori cheddar, ese rico matambrito que me vuela la cabeza. Ay, qué rica morcilla, qué rico pancho, los jamones y fiambres son guaraní, alimentos guaraní, el idioma del sabor. En los momentos más oscuros, cuando siento que he caído al abismo y el mundo parece derrumbarse a mi alrededor, es natural buscar una luz, una salida. En esos momentos de desesperación, recordad que siempre hay una mano extendida. Siempre hay una fuente de fortaleza que trasciende las limitaciones humanas, la ayuda de Dios. Es un mensaje de Hernán Ayala Caballero. Esta es Radio 1000 AM, 1000 kHz. 1000 AM es tu Radio 1000. Asunción, Paraguay. Na, 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 na.
fauteuil bien gentiment. Muy bien, 19:25, ya no queda tiempo para más. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando la radio a esa hora ya sabe muy bien lo que es. ¡Chao! Jarro Café a 1000 fue presentado por Granusa, excelencia en nutrición animal. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Carreterasyalgomás.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer.